Vamos a más información ya aquí en el terreno local, en el marco del Día Mundial de la Salud. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, anunció que mejorará la estrategia para ofrecer servicios médicos gratuitos. Atendamos. El médico en tu casa ampliará su cobertura en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, llegando con las brigadas a diversos puntos públicos de reunión masiva. Así lo anunció el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tras inaugurar la Feria de la Salud en el Zócalo capitalino. Ahí vamos a estar en sus territorios, ahí vamos a estar con las brigadas, ahí vamos a estar con esta estrategia de médico en tu casa, buscando a la gente en el metro, en Metrobús, en las áreas de reunión habitual, en los parques, en las plazas, en los mercados. La estrategia va a ser muy amplia. En el marco del Día Mundial de la Salud, que este año hace hincapié en las enfermedades mentales, el mandatario local informó que uno de los problemas más detectados en las visitas domiciliarias del médico en tu casa es la depresión. En la Ciudad de México, más de 329,000 casos detectados de depresión. Eso es de los detectados. Pero miren, por cada caso detectado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay 7 más que no son detectados. Y por cada caso detectado, en el caso de los hombres, hay hasta 10 más que no son detectados. O sea, que la cifra es mucho más alta. Por ello, la relevancia de acercar los servicios médicos a quienes más lo necesitan. Los capitalinos podrán visitar mañana viernes el Zócalo, en un horario de 8 a 16 horas, para solicitar estudios como mastografías, Papá Nicolau, glucosa, talleres de educación sexual, orientación clínica y servicios de veterinaria para las mascotas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.